Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más al análisis de la 10ª jornada de la regional preferente Grupo Primero. Esta semana vamos a analizar lo ocurrido durante esta 10ª jornada con Javi Martín, entrenador del Sporting Pradillano, al que ya saludamos. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal estamos? Pues bien, contento, contento. Pues sí, pues bien, con ganas de comentar todo lo que ha sucedido en esta jornada y como siempre lo vamos a hacer repasando en primer lugar los resultados. Salto Ricón 1, Sabiñánigo 3, Peñas Oscenses 1, Borja 4, Sadavense 0, Ranillas 1, Gallur 2, Santa Anastasia 2, Magallón 1, Fraga 0, Mayén 0, Gurrea 2, Internacional de Huesca 3, San Lorenzo de Flumen 0, Ontiñena 1, Sporting Pradillano 2 y Peña Ferranca 1, San Agustín 2. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido o qué destacarías de esta jornada? Pues sobre todo la primera derrota del Fraga en un campo pues siempre difícil como el del Magallón, lo que augura pues que aquí hay campos muy difíciles, es un grupo súper complicado que cualquier equipo te puede ganar. Y sí que me ha sorprendido mucho la cantidad de victorias visitantes que ha habido. Con lo complicado que es ganar fuera de casa, esta jornada ha habido muchas que no suele ser lo habitual. Además, eso te iba a decir también, ¿no? 6 victorias de 9 partidos a domicilio, que es algo muy difícil de que se vuelva a repetir. Yo, desde que entrenó en preferente, creo que no he visto unos datos igual. Y además, pues que es lo que te decía, que es que en este grupo es súper complicado ganar partidos fuera de casa, ya sea por los buenos rivales que hay o por los campos que tienes que jugar y adaptarte. Y me ha sorprendido muchísimo la cantidad de victorias visitantes que ha habido. En cuanto a vosotros, victoria a domicilio, victoria en el 90 para ganar en Ontiñena, un campo siempre muy complicado, además con el equipo que no llegaba en buena dinámica, con 3 derrotas y un empate en las últimas 4 jornadas, y bueno, ganaba en uno de esos campos complicados, pues bueno, donde cambiar la dinámica de esta manera, pues siempre gusta, ¿no? Siempre es complicado y siempre tiene más mérito. Sí, bueno, sabíamos que visitábamos uno de los campos más difíciles, ya no por las dimensiones que eran normales, sino por el estado del terreno de juego. Al final, pues, lo retransmiten en directo, pues ya veis el terreno de juego como está, que al final es normal, pues porque los medios que tienen Nontiñena, pues son como los que puede tener el Pradiano mismamente a la hora de entrenar. Ellos entrenan allí 2 días a la semana y al final es normal que el campo esté machacado. En cuanto a la racha de victorias, pues, yo la verdad que estaba muy tranquilo. Yo veía trabajar al equipo, sí que es cierto que en Ayur, bueno, lo primero, pues hemos tenido unas lesiones muy graves para toda la temporada y al final eso me ha hecho reajustar todo lo que veníamos trabajando del año pasado, todo lo que habíamos trabajado en pretemporada y en el inicio de competición. Hemos tenido que modificar muchas cosas, salida de balón, modelo de juego, llegadas al área. Hemos tenido que modificar muchísimas cosas y eso al final, pues de un día para otro no se hace y son circunstancias que no puedes controlar porque todas las lesiones que hemos tenido han sido fortuitas y lamentablemente muy graves para toda la temporada. Ya en Gallo sufrimos bastante, no por ocasiones recibidas, sino por el juego, porque pues, también se me lesionó uno en el minuto 25, tuve que modificar el esquema, tuve que modificar jugadores, hasta 5 jugadores jugaron fuera de posición y yo no me sentí nada cómodo en el partido. Luego vino Magallón, que me equivoqué yo por completo en el planteamiento tanto de la primera parte como de la segunda. Ya se lo dije a los chicos que estuvieran tranquilos, que la responsabilidad ha sido totalmente mía. Y ahora veníamos de 2 partidos, tanto Mayén, si no me equivoco, fuera de casa, que empezamos muy bien, el plan de partido fue bien, hasta el minuto 6 o 7 que nos expulsaron a un jugador, a nuestro portero, y tuve que modificar otra vez todo el esquema y todo el equipo. Y el último partido en casa contra el IPC, pues que yo me quito el sombrero con los chavales porque conseguimos encerrar en su campo a uno de los mejores equipos de la categoría, que entrenan de manera profesional, que se lo toman todo de manera profesional y me fui súper orgulloso y tranquilo porque sabía que tarde o temprano los resultados llegarían y pues bueno, pues ha llegado en Ontiñena, que los chavales la verdad que se pegaron un partidazo descomunal y ya está, y a seguir. Al final, cuando trabajan bien y las cosas se hacen bien, los resultados acaban.
acaban llegando. ¿Cómo fue ese partido en Antequera? Pues mira, pues la semana, pues claro, cuando vienes de tantas derrotas con un equipo tan joven, pues es difícil gestionar la mentalidad de los chavales, porque al final tú haces cosas bien, no ganas partidos, a nada que cometes un error se te castiga, pero bueno, que es que al final es fútbol. Yo el martes tuve una charleta de 10 minutos, tampoco me costó más, de que estaba súper orgulloso de ellos, que siguieran trabajando igual, que los resultados iban a llegar y que teníamos que ir a un Tiñena que pese a bajar algunos puestos en la clasificación que habíamos bajado, pues que si ganábamos el partido que volvíamos a estar otra vez ahí arriba, que no es nuestro objetivo, pero es nuestra ilusión. Trabajaron increíble durante la semana, no bajamos de 18 o 19 jugadores ningún día y sabíamos tanto, yo tenía muy claro tanto cómo teníamos que jugar, los jugadores que quería poner y cómo se iba a desarrollar el partido. Y la verdad que salió todo muy bien, los chavales se dejaron absolutamente todo, remaron, sufrieron en algunos momentos, pero no le perdieron la cara al partido pese a ponernos por detrás en el marcador y bueno, pues lo vi desde la grada, yo veía que mi equipo iba a ganar, pero claro, en un campo tan complicado y con un equipo tan bueno como es el Ontiñena, pues también tienes ese riesgo a perder y sobre todo fuera de casa. Al final, en la última jugada, pues un buen centro de Diego que remató Roncea, pues nos hizo llevarnos los 3 puntos que yo, pues visto lo visto en el campo, pues creo que era lo más merecido. Además, yo pude estar viendo el partido también gracias a los compañeros de Rodatube que retransmiten la mayoría de los partidos en casa del Ontinyent, incluso algunos también a domicilio. Bueno, un Pradellano que estuvo yo creo que más cómodo la gran mayoría del partido que el Ontinyent. Es verdad que el Ontinyent tuvo algunos minutos, alguna fase que estaba bien, pero en general yo creo que el Pradellano estuvo más a gusto, tuvo las mejores ocasiones, tuvo sobre todo dos, tres claras, muy claras de gol. Bueno, al final pues tuvo ese premio al final, pero bueno, yo creo que el Pradillano hizo un gran partido y que yo creo que se hizo merecedor de esa victoria que llegaría en el minuto 90, ¿no? Sí, a ver, nosotros sabíamos que Lontiñán es un equipo con muchísima calidad, que tiene mucho talento por dentro, tiene mucha velocidad arriba. Entonces lo que queríamos hacer es una presión muy alta. Queríamos hacer que Lontiñena saliera jugando y a partir de ahí hacer esa presión muy alta para que con el campo que tienen, que cometan errores y poder aprovecharlos. En los primeros 5 minutos tenemos tres robos muy buenos cerca de portería rival que no conseguimos materializar, pero claro, luego pues la primera vez que prácticamente te pasan de medio campo te hacen gol en un pequeño desbarajuste que tuvimos. Eso nos sentó muy mal porque pues es otra vez que empiezas bien, que estás jugando bien y la primera que te llegan te hacen gol, pero el equipo se repuso bien, siguió confiando en el trabajo y en el plan de partido que había. Tuvimos una de Fraile antes del descanso muy clara, que enviamos por encima del larguero. Y yo lo que les dije al descanso, tíos, el Ontinyent es muy buen equipo, pero que vosotros no sois peores, terminar de creéroslo, confiar en vuestro compañero, confiar en vosotros mismos. Vamos a intentar marcar uno lo antes posible, que nos va a dar confianza y vamos a poder seguir creciendo en el partido. Y luego, pues bueno, empiezas a acumular, empiezas a generar llegadas y ocasiones. Tenemos dos, tres, una de Diego al palo, otra de Fraile. Tenemos un par de llegadas más hasta que en el minuto 90 pues Ronce hace el 1-2. Ya te digo, yo creo que el equipo hizo muy, muy buen partido, estuvo muy, muy serio, muy concentrado. Atrás concedió muy poquito, la defensa hizo un trabajo espectacular, desde el delantero hasta el portero. Y pues bueno, yo lo que has dicho, yo creo que el equipo hizo muy buen partido frente a un muy buen rival y ya está, y ya es pasado y ahora pensar en la Peña Ferranca, nuestra casa, la próxima jornada. Llevas varios años en preferente en diferentes etapas, pero todas ellas en el grupo segundo. Primera vez que estás en este grupo primero, ¿cómo estás viendo este grupo? Bueno, pues lo primero la dificultad, porque efectivamente tanto 2, 3 temporadas que estuve de jugador en preferente, también me tocó el grupo de Teruel, de entrenador las dos con el Magallón, cuando estuve de segundo con Juan González
En Sariñena sí que me tocó este grupo, pero creo que estaba dividido en 3 o 4 grupos, si no me equivoco, con el tema del COVID, y con el Pradilla, ¿no? Pues también me había tocado en el grupo 2. Me parece un grupo muchísimo más difícil que el de Teruel, muchísimo. Y lo digo con la certeza de haber estado en los dos grupos. Hay peores campos en cuanto a hierba natural, pues, sí, pues que son un auténtico desastre, pero que es lo que hay, porque los medios de los clubs que hay aquí son los que hay mayor músculo económico, hay muchísima más calidad, mucha más agresividad, equipos mucho mejor trabajados, y te digo con total seguridad, habiendo estado en otros grupos, que este me parece un grupo muchísimo más complicado que el de Teruel. Repasamos también el resto de la jornada. Comenzamos con el Alto Ricón 1, Sabiñánigo 3. Buena victoria del conjunto serrablesa a domicilio en uno de los campos también más complicados de la categoría, como es el del Alto Ricón. Los tantos en el minuto 2 de Brian en el 27 de Mario Ferrando ponían en ventaja al Sabiñánigo con 0-2. En la segunda parte, Arnau Mesalles en el 62 le ponía emocional al encuentro, pero ya en el descuento iba a ser Emanuel el que sentenciaría el choque, poniendo el definitivo 1-3 para el Sabiñánigo, un Alto Ricón que le está costando mucho este año en casa. Es sorpresa porque suele ser un equipo siempre donde en casa suele ser muy fiable, donde es muy difícil ganarle, y bueno, pues esta temporada, en este caso al conjunto de Chelu, le está costando pues un poquito más conseguir sacar los partidos adelante, y bueno, pues en esta ocasión no pudo sumar ningún punto ante un Sabiñánigo que también necesitaba la victoria y que lo conseguía, pues como decíamos, en un campo complicado. Continuamos con el Peñas Oscenses 1, Borja 4. Gran momento de forma el que atraviesa el conjunto de Pedro, que volvía a ganar en esta ocasión a domicilio, y lo hacía además con contundencia. En el minuto 5 marcaba Javi Gómez el 0-1 para los borjanos. Iba a responder el conjunto oscense muy rápido, ya que en el minuto 8 Nicolás Almazor ponía la igualada, pero en el 33 iba a hacer Marcos Nadal el 1-2 con el que se llegaría al descanso. Ya en la segunda parte, un inicio frenético del cuadro borjano le permitía pues prácticamente sentenciar el choque con los tantos de Javi Gómez en el 51 y en el 55. Completaba así Javi Gómez un hat-trick, un jugador, la verdad, que está metiendo muchos goles esta temporada, que está siendo pieza importante en el Borja. Y bueno, pues el conjunto de Pedro, que sumaba otros 3 puntos más, lo hacía a domicilio en un campo nada sencillo como es el del Peñas Orcenses, que está haciendo un una muy buena temporada en casa. No es fácil sumar puntos allí, y el Borja lo conseguía además de manera contundente. Un Borja que no cae desde la jornada 5 y que, bueno, pues atraviesa, creo que son 5 victorias y un empate, si no me equivoco, 4 victorias y un empate en las últimas jornadas. Por lo tanto, muy buena dinámica del Borja, que se pone tercero en la clasificación. Bueno, aquí Javi, bueno, como casi todas, ¿no? Dos victorias foráneas, visitantes, en este caso el Sabiñánigo en Alto Ricón, un Alto Ricón que le está costando en casa, y el Borja que sigue en un gran momento, que goleaba al Peñas Orcenses en Huesca. Sí, pues bueno, por ir por orden, pues en ese Alto Ricón Sabiñánigo, pues mira, un Alto Ricón que siempre se suele hacer muy fuerte en casa, y esta temporada sí que le está costando, pero sigue siendo su fortaleza, y un Sabiñánigo que sí que le estaba costando mucho fuera, pues un buen inicio del Sabiñánigo pues le hizo al final rascar los 3 puntos. El Alto Ricón, cuando vino a Pradilla, la verdad que es un equipo que me gustó mucho por el perfil de jugadores que tiene, y de entrenador. Creo que su campo les puede perjudicar. Al final pues ves fotos y el césped pues está hecho un desastre, y yo creo que les perjudica demasiado. Ya te digo, me sorprende mucho, pero es que el Sabiñánigo al final es un histórico del fútbol aragonés, tiene muy buenos jugadores. Si se hubiera hecho quizás un poquito más fuerte en casa en 2, 3 pinchazos que ha podido tener, que tenía que haber rascado, pues es uno de los equipos para estar entre los 4 o 5 primeros tranquilamente. Y pues bueno, pues una muy buena victoria del Sabiñánigo, que les hará dar confianza para los siguientes partidos, y un Alto Ricón pues que se tiene que hacer fuerte en casa, que yo, si siguen jugando como vinieron
a Pradilla, no tengo ninguna duda de que van a salvar la categoría, pero sí que es cierto que hablé con Chelu en su día que perdieron 51 goles que marcaron el año pasado, no recuerdo la cifra exacta, pero que perdieron dos, tres jugadores que les hicieron muchos goles y eso pues al final se nota en esta categoría. Respecto al Borja, pues sí que empezó un poco dubitativo ahí con un par de empates, una derrota en Fraga, pero a mí también me pareció muy buen equipo, es un equipo muy, muy contundente atrás y muy vertical hacia arriba. Y no te digo que me sorprende, porque puede ganar perfectamente, pero sí que me sorprende por la diferencia de goles que ha habido, porque yo cuando fui a Huesca a jugar contra el Peña Sostenses es un equipo que yo creo que ha sido el único que me ha podido quitar el balón bien, que nos meneó muy bien, que hizo un muy buen partido y que, pues bueno, pues al final nosotros ahí estamos en una buena dinámica y nos pudimos llevar los 3 puntos, pero va a ser un equipo que sobre todo los equipos de arriba tienen que estar alerta porque se pueden dejar muchos puntos. Continuamos con el Sadavense 0, Ranillas 1. Triunfo importante del Ranillas en Sádaba gracias a un tanto de Adrián Tomás en el minuto 51 que le daba esa victoria al cuadro visitante. Un Ranillas que, bueno, pues que iba a un campo donde se quería hacer fuerte el Sadavense. Era un partido importante para el conjunto de Fernando Rollo, pero sin embargo el conjunto de Santiago Belio sorprendió al Sadavense y consiguió la victoria. Un Sadavense que es verdad que tuvo sus ocasiones para haber sacado algo positivo, pero no estuvieron acertados, cosa que sí que estuvo el Ranilla. Es un sabense que le está costando mucho adaptarse a la categoría, plantilla completamente nueva, eso lleva su tiempo y bueno, pues está pues empezando a quedarse un poquito rezagado. Es verdad que eso con una victoria vería muchísimo más cerca la permanencia, pero en esta ocasión se volvía a ver en casa derrotado por 0 goles a 1. Continuamos ahora con el Gallur 2, Santa Anastasia 2, partidazo, el que se vivía en el Jaqués Lebrero con alternativas en el marcador y con empate in extremis de los locales. En el 7, Víctor Biota adelantaba al Santa Anastasia. En el 14 iba a marcar Osei el empate para el Gallur. En el 78 repetiría Víctor Biota el que parecía que podía ser el gol de la victoria para el Santa Anastasia, pero sin embargo en el descuento Jaime Franco prácticamente a la última jugada del partido rescataba un punto importantísimo para el Gallur, que con este puntito, pues bueno, sigue fuera del descenso y el conjunto de Javi Calzón que suma un buen punto dadas las circunstancias del partido, ya que pues iba perdiendo a falta, pues eso, de prácticamente la última jugada del encuentro donde lograban ese empate. Aquí, Javi, pues importante, victoria del Ranillas a domicilio, que además deja un poquito tocado al Sadavense y bueno, pues un empate del Gallur en casa ante el Santa Anastasia, que bueno, tal como fue, ¿no? En esa última jugada, pues que sabe positivo, ¿no? Y bueno, respecto al Salavense Ranillas, pues no se puede considerar una final, pues porque estamos en la jornada 10 y faltan más de 2 tercios de competición, pero sí que era muy importante el partido para el Salavense contra un rival a priori directo por la salvación y en tu casa y que quizás deberían de haber sacado los 3 puntos. Cuando me enfrenté al Salva, la verdad que corrieron como animales, compitieron muy, muy bien, pero desde entonces pues no han conseguido dar con la tecla para conseguir la victoria que la tiene que conseguir cuanto antes, que al final, pues lo que has dicho tú, es conseguir una victoria de aquí a una, dos, 3 jornadas y vuelves a estar vivo, pero que al final la tienes que conseguir cuanto antes. El Ranillas al final es un grupo muy joven, un grupo nuevo también, que está compitiendo muy bien, que está haciendo las cosas bien con el equipo tan joven que lleva y que está rascando puntos en campos muy complicados y que si al final sí se terminan de hacer fuertes en casa, pues pueden lograr la salvación perfectamente este año. Respecto al otro partido, el Gallur Santa Anastasia, pues otro medio derby, un partido de localidades cercanas, un Gallur que considero los 2, 3 partidos que le he visto que lleva menos puntos de los que realmente merece, es un equipo que está bien trabajado
por Javi y un Santa Anastasia que sí que es cierto que este año pues no es como el año pasado, que también es un grupo muy nuevo, con muchos jugadores nuevos, que les está costando al principio, pero que al final no ha habido ningún partido que digas que ha perdido de manera clara, que al final están compitiendo bien y pues bueno, al final un sabor amargo para el Santa Anastasia que veía la victoria en los últimos minutos, pero es que al final el campo del Gallur también es muy difícil, es muy buen equipo y si te tiene que atosigar al ataque, pues es un rival muy peligroso. Continuamos con el Magallón 1, Fraga 0, primera derrota del cuadro fragatino y llega en la jornada número 10, después de 9 triunfos en los primeros 9 partidos, llega esa primera derrota en un campo tremendamente complicado como es el de Marbadón, donde el Magallón se hace muy fuerte y lo volvió a demostrar ante el intratable líder. Un tanto además muy tempranero de Jorge Aznar en el minuto 11 fue suficiente para darle la victoria al Magallón ante un Fraga que es verdad que lo intentó pero que no pudo batir a la férrea defensa del conjunto de Luis Aznar, que sumaba 3 puntos de mucho mérito importantes para dejarlos también en una zona mucho más tranquila. Y el Fraga, el conjunto de David Jiménez, pues que en esta ocasión pues no podía sacar nada positivo de una salida muy complicada. Aún así, eso sí, mantiene el liderato con 2 puntos de ventaja respecto al Internacional de Huesca. Continuamos ahora con el Mayen 0, Gurrea 2. Buena victoria del conjunto de Jael Gilard a domicilio. Mayen que llegaba bien en las últimas 2 jornadas, creo que llevaba 2 victorias consecutivas el conjunto de Luis Ángel Lasa, pero en esta ocasión pues se encontraron con un buen Gurrea que conseguía adelantarse en el minuto 23 con un tanto de Juan Camilo y ya en el 80 conseguía la victoria definitiva, la sentencia con el tanto de Jonier en el minuto 80 que como decía pues ya daba esa tranquilidad al Gurrea que firmaba esa victoria por 0 tantos a 2. Aquí Javi, pues el Magallón, que sorprendía al Fraga, que le ganaba por 1 tanto a 0, y el Gurrea, que conseguía una importante victoria a domicilio en el campo del Mayén, que llegaba pues seguramente en el mejor momento de la temporada hasta el momento. Sí, bueno, a ver, sorprenderte la victoria del Magallón, pues sí, porque igual es al Fraga, porque no había perdido ningún partido, porque era líder intratable, pero a mí no me sorprende, porque el Magallón tiene muy buenos jugadores capaces de ganar a cualquiera en su campo. Además, este año están compitiendo mejor que otros años fuera y no me sorprende la victoria del Magallón, porque ya te digo que tiene muy buenos jugadores que llevan jugando muchos años juntos, que se conocen muy bien y sé realmente de lo que son capaces de hacer. A mí cuando me lo dijeron ayer dije, bueno, normal, pues porque el campo del Magallón también es muy difícil. Al Fraga, si no me equivoco, le faltó César, que al final es una pieza clave en un campo muy jodido. Pues bueno, al final lo que te digo es que las salidas de fuera de casa de este grupo son muy difíciles, te tienes que adaptar a diferentes terrenos de juego, diferentes tipos de césped, diferentes tamaños y sí que es cierto que el Fraga tiene muy buenos jugadores capaces para jugar en cualquier situación, pero que al final esto es fútbol y por muy bueno que sea, si no tienes el día o lo tiene tu rival, porque al final cuando eres el rival a batir y eres un histórico del fútbol aragonés, donde no pintas nada en preferente, hablando mal y claro, el Fraga no pinta nada en preferente con la historia y la institución que es, pues al final es normal que tu rival siempre dé el 300%. Entonces ya te digo que no me sorprende la victoria del Magallón. Y respecto al otro partido, es el Mayén Gurrea, así que el Mayén venía de 2 victorias consecutivas, una contra nosotros y si no recuerdo mal San Lorenzo de Flumen. Pues bueno, era un día para reafirmar esa buena racha en tu casa con tu gente, pero es que enfrente hay un rival que es el Gurrea, que el año pasado hizo un temporadón, que tiene un entrenador que es Jael, que fue compañero mío en el Teruel, que es un entrenador como la Copa Un Pino, que tiene muy buenos jugadores, que lleva haciendo las cosas bien el club los últimos años y pues bueno, al final la calidad individual del Gurrea creo que la pueden tener muy pocos equipos en la categoría y sacaron 3 muy buenos puntos que reafirman que es muy buen equipo y que ese pequeño bache que tuvo un poco al principio de temporada fue circunstancial y que va a ser un equipo que va a estar arriba.
Continuamos con el Internacional de Huesca 3, San Lorenzo de Flumen 0. Contundente victoria del cuadro de Pep Oriol en casa, en un partido donde, sobre todo, la segunda parte lo dejaría sentenciado. En el 20 marcaría en Bengue el 1-0 para el Internacional. Ya en la segunda parte, en el 55, Marcos Antonio hacía el 2-0 y en el 71 repetiría el propio Marcos para hacer el definitivo 3-0. Victoria que le permite al Internacional afianzar esa segunda plaza, además recortarle puntos y quedarse tan solo dos de líder del Fraga y el San Lorenzo, pues que en esta ocasión no podía sumar nada positivo en un campo pues muy complicado como es el del Internacional. Y seguimos ahora con el Peña Ferranca 1, San Agustín 2, triunfo de muchísimo mérito del San Agustín en el campo de Peña Ferranca, los tantos de Jacobo Cano en el 22 y de Lagani en el 35 le daban la victoria al San Agustín, que eso sí, tuvo que sufrir durante el último cuarto de hora, que después de que marcara Javi Arroyos de penalti en el 77, aguantó esas embestidas de Peña Ferranca al San Agustín para llevarse 3 puntos de mérito importantes en la clasificación en un campo siempre muy complicado como el de Peña Ferranca. Bueno, aquí Javi, el Internacional, en casa que se imponía con autoridad al San Lorenzo y el San Agustín, pues que ganaba en un campo complicado como el de Peñaferranca. Sí, bueno, al final el Internacional, pues contra este tipo de equipos como el San Lorenzo, que entrenará 2, 3 días máximo en su campo, no los conozco, hablo un poco desde el desconocimiento, pero por lo que me han hablado un poco por ahí. Al final el Internacional son la mayoría chicos que vienen de fuera de España a vivir aquí del fútbol, que se lo toman muy en serio, que entrenan pues, mínimo 4 días a la semana, que van a otro rollo y al final es muy difícil competir de tú a tú contra estos equipos. El San Lorenzo sí que es cierto que igual es la derrota más abultada que ha tenido en las 10 jornadas que llevamos. No ha ganado aún, pero sí que es cierto que compite bien, pero no tiene ese premio de llevarse los puntos que también los necesitará sacar cuanto antes. Y bueno, al final pues el Internacional en casa va a ser muy difícil rascarle puntos. Y respecto al otro partido, pues mira, sí, ese sí que me sorprende mucho el resultado, no porque no pueda ganar el San Agustín en Barbastro, pero más que nada por a lo que está acostumbrado el San Agustín en su campo, que es muy pequeñito. Yo he ido a verlos 1 o 2 veces y yo creo que hasta les puede perjudicar su campo porque tiene gente muy vertical arriba, tiene mucha calidad por dentro, atrás a la espalda los laterales son muy rápidos, los centrales son contundentes y sí que me sorprende sobre todo porque la Peña Ferranca en su casa pues, ha sido capaz de ganar al Internacional de Huesca. Es un campo muy grande, un césped espectacular, un entrenador que le gusta jugar muy bien a fútbol, un grupo que se conoce de hace muchos años, pero bueno, pues no sé cómo habrá ido el partido, pero igual puede ser ese típico partido que tú tienes tus 7, 8 ocasiones, no las tienes y el San Agustín se defiende muy bien y con 3 o 4 te consigue hacer mucho daño. Al final son dos equipos que están compitiendo bien, con estilos muy, muy, muy diferentes. Y pues bueno, pues al final el mayor beneficio ha sido el San Agustín que sigue tirando para arriba. Repasamos la clasificación tras estas 10 primeras jornadas. Líder, el Fraga con 27 puntos. Segundo, el Internacional de Huesca con 25. Tercero, el Borja con 21. Cuarto, el Gurrea con 18. Quinto, el Ontiñena con 17. Los mismos que tiene el Sporting Pradillano, que es sexto. Séptimo, el Magallón con 14. Octavo, San Agustín con 14. Los mismos que el Sabiñánigo, que es noveno. Décimo, Peña Ferranca con 12. Décimo primero, el Mallén con 11. Los mismos que Ranillas y que Peñas Orcenses, que es decimotercero. Con 10 el Gallur decimocuarto y en descenso también con 10 Santa Anastasia y el Torricón. Con 5 el Sadavense cierra con 3 puntos el San Lorenzo de Flumen. Próxima jornada, la 11, la que vamos a vivir este fin de semana. Para vosotros, recibís precisamente a Peña Ferranca. ¿Qué esperas de ese partido? Pues me espero un partido, pues al final lo que te he comentado al principio de la entrevista, las 4 bajas claves que tenemos, 2 por cruzado, una con rotura de ligamento interno que pues, Terre hasta enero o así no estará, Adrián con pubalgia, pues son 4 bajas que al equipo le hacen muchísimo daño, a eso le sumas
la de Iker Andrés por quinta amarilla, que al final pues ahora es típico empezar a tener bajas por esos motivos. Para nosotros va a ser un partido complicado, pero al final jugamos en casa con nuestra gente, tenemos muchísimas ganas, llevamos dos derrotas seguidas en casa y tenemos muchísimas ganas, pero muchísimas, de volver a ganar en nuestra casa con nuestra gente, que está llenando el campo cada vez que jugamos, que nos apoya como nunca lo he visto, que nos sigue fuera de casa allá donde jugamos y tenemos muchísimas ganas de brindarles una victoria que nos haga seguir alejándonos de la zona de descenso, de seguir dejando a equipos por abajo y sobre todo para estar más tranquilos y trabajar con mayor seguridad para intentar revertir esta situación de lesiones que tenemos y a ver en el mercado de invierno si veo necesario incorporar algo y si no con lo que tenemos tiraremos porque estoy muy contento con ellos y ya está. Y la Peñaferranca pues en desplazamiento largo, muy buen equipo que juega muy bien a fútbol, tiene 5 o 6 jugadores muy interesantes para la categoría y bueno, pues a ver qué tal a ver qué tal plan le hago. No voy a darte pista, Raúl. Y terminamos repasando el resto de la jornada. Alto Ricón, Peñas Orcenses, Borja Sadavense, Ranillas Gallur, Santa Anastasia Magallón, Fraga, Mayén, Gurrea Internacional de Huesca, San Lorenzo de Fluminón Tiñina y Sabeñánigo San Agustín. Evidentemente destacamos ese partidazo entre Gurrea e Internacional de Huesca, que sin duda es el de más cartel, un partido además con dos buenos equipos que juegan bien al fútbol y que bueno, que tiene pinta de ser un partidazo, Javi. Sí, sí, un auténtico partidazo de dos equipos que juegan muy bien a fútbol, que están muy bien preparados, que además Jael pasó varios años en la escuela de Huesca, que tiene también su metodología y seguro que va a ser un partido muy interesante. Y has nombrado dos partidos, no me he recordado ahora mismo, de la zona de abajo, Alto Ricón, Y Peñas con el Oscense Peñas. Ujú. y Ranillas, Ayuda. Gallú. Me parecen dos partidos también muy interesantes para la zona de abajo. Pues muchas gracias, Javi, por empezar la jornada con nosotros. Mucha suerte para la temporada y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Álvaro, y como siempre, muchas gracias por tu trabajo por el fútbol aragonés.